Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Paola y esta es la parte número 6 de nuestro estudio bíblico. Como ya lo saben, va a necesitar una Biblia en español y yo les recomiendo la Reina Valera o Nueva Versión Internacional o cualquier otra Biblia en español que tengan en sus casas les puede servir. Y si tienen un cuaderno para anotar las preguntas, respuestas y versículos, estaría muy bien para que ustedes lo puedan repasar después. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración para consagrarnos a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venimos ante ti en este momento con un corazón dispuesto para continuar estudiando tu palabra, Señor. Te rogamos que perdones nuestros pecados y que prepares nuestra mente y corazón para recibir ese mensaje que tienes hoy para nosotros y nos des sabiduría para poder discernirlo y sobre todo ponerlo por obra en nuestras vidas. Nos consagramos a ti, nuestro Dios, te lo agradecemos y rogamos en méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del pecado, cómo se originó. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versos del 7 al 10. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 12 del 7 al 10 dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Entonces aquí nos dice muy claro que el pecado se originó en el cielo, ¿verdad? En la batalla que hubo entre el dragón, el diablo y el Satanás, ¿verdad? Y sus ángeles contra los ángeles de Dios, ¿verdad? Entonces ahí fue donde se originó el pecado, en el cielo. ¿En quién se originó el pecado? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, Antiguo Testamento. Ezequiel fue un profeta mayor y lo encontramos casi a la mitad de nuestra Biblia, Antiguo Testamento, capítulo 28, versos del 14 al 17. Ezequiel 28, del 14 al 17 dice así: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí nos está diciendo nuestro Dios que el pecado se originó en Lucifer, que era el querubín, ¿verdad? Que Dios designó como un querubín protector, ¿verdad? Era grande, dice, era hermoso, pero él pecó, ¿verdad? Porque
su corazón se enalteció, dice, a causa de su hermosura, ¿verdad? Entonces, el pecado se originó en ese querubín hermoso llamado Lucifer. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Vamos a Génesis, capítulo 3, del 1 al 6. Dice así. Génesis capítulo 2, del 15 al 17. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán? Nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, la señal de obediencia que dio Dios a Adán y Eva fue que podían comer de cualquier otro árbol del huerto, menos, ¿verdad?, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo que Dios les dijo. ¿En qué consistió el primer pecado? Vamos ahí mismo en Génesis 3, del 1 al 6. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cabe recalcar aquí que si nos fijamos en el capítulo 2, los versículos que leímos antes del 15 al 17, Dios les dijo a Adán y Eva: de todo fruto del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego viene la serpiente astuta, ¿verdad?, y les dice: con que Dios les dijo que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se fijan cómo volteó y tergiversó lo que Dios había dicho? Es una especialidad del Satanás, confundir, para que estemos atentos a este punto. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado de Adán y Eva? En la desobediencia de ellos, ¿verdad? En la desobediencia. Se apartaron de Dios, entró el Satanás disfrazado de serpiente y los tentó y cayeron, ¿verdad? Entonces, desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué es pecado? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a las epístolas o cartas de Juan, son 3, casi al final de la Biblia. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Es infracción o desobediencia de la ley de Dios, ¿verdad? Estamos hablando que la ley de Dios son sus 10 mandamientos, ¿verdad? Cualquier otra instrucción que Dios nos dé en su palabra también es pecado no obedecerla. ¿A quién se somete el pecador? Primera de Juan 3:8, ahí mismo, pero vamos al versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, ¿a quién se somete el pecador? Al diablo, al Satanás, a la serpiente antigua, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado final del pecado? Vamos a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ese yo me lo sé de memoria, pero lo vamos a leer.
para que ustedes tengan tiempo de anotarlo. Romanos 6:23 nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado final del pecado? Pues la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, pagar con la muerte. Pero la dádiva de Dios, dice, es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él murió, dio su vida por nuestros pecados, por nuestra salvación. Por eso cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, alcanzamos salvación por medio de Cristo Jesús. Si ya sabemos todo esto, que el pecado comenzó en el cielo, en la batalla en el cielo, entre los ángeles, ¿verdad?, de Dios y Lucifer y sus demonios, quien se rebeló contra Dios. Si ya sabemos que se originó el pecado en este querubín hermoso llamado Lucifer, era un querubín protector, ¿verdad?, que se rebeló contra Dios. Si ya sabemos que la señal de obediencia que dio Dios a Adán y Eva era que comieran de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que se originó el primer pecado por la desobediencia de ellos, que el pecado es la infracción de la ley, que quien se somete al pecador, a quien se somete el pecador es al diablo, y que el resultado final del pecado es la muerte. Entonces, ya sabemos todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Y nos manda Santiago 4:7. Vamos rapidito, libro de Santiago, Nuevo Testamento. Está Hebreos y luego Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Segundo punto, no transigir con el pecado. Romanos 6:12. Romanos 6:12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. No, que no reine nada, ningún pecado en nuestro corazón, ¿verdad? Y vencer con la ayuda de Cristo Jesús. Ahí mismo Romanos 8:37 nos dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, nuestra conclusión de esta lección es: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado cada día. Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.